Acompáñame en esta oración. Padre, te damos gracias porque nunca abandonas a tu iglesia. Nunca abandonas a tus hijos. No importa la tormenta, no importa las profundidades. Solamente enséñanos a ser obediente a tu palabra, porque contigo somos más que vencedores. Háblanos por medio de tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios en esta linda mañana? Gracias Giovanni Magali por dirigir las alabanzas en este hermoso domingo, especialmente con esta última que sé que han estado grabando, y es una hermosa alabanza para enseñarnos a todos a ver que Dios siempre sigue en control. Saludos una vez más, iglesia presencial, hermanos en línea, como siempre, donde quiera que usted esté conectados con nosotros. Sean bienvenidos a la iglesia del Señor en esta hermosa mañana. Y ustedes, hermanos aquí presenciales, les bendigo desde aquí. Le doy gracias a Dios por la vida de ustedes, por tomar muy en serio el tiempo de venir a la casa de Dios. Si usted nos ha acompañado o nos acompaña por primera vez, ya sea en línea o acá, quiero decirles que estoy, como saben, predicando una serie de sermones que se llama, como puede ver ahora mismo, un grito, en el libro de Jonás, un grito profundo desde las profundidades. Déjame ver si aparece la pantalla en unos segunditos. Un grito desde lo profundo, tercera parte. Es un estudio de la experiencia que vivió Jonás, si ustedes recuerdan, como profeta, un profeta, dije la semana pasada, fugitivo, en modo fuga, desobediente a Dios. La primera semana vimos el capítulo 1, si usted recordará, y fue cuando Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive. ¿Y qué dijo Jonás? No voy a Nínive. ¿Qué hizo él entonces? Modo fuga. Jonás se llenó de miedo. No quería ir a Nínive, entendía la magnitud de la maldad de estas personas y decidió esconderse de Dios para que Dios no lo viese, y así él esconderse, y se fue, dice la Biblia, muy lejos, a unas 2.500 millas de donde él estaba, y Nínive solo estaba a 500 millas según lo vemos en el mapa. Hay que recordar que Nínive era la capital del imperio asirio. Y eran personas bastante difíciles y crueles. En el capítulo 2, la semana pasada, examinamos la oración de Jonás, ¿recuerdan? Hablaba del arrepentimiento. Entonces, ¿qué pasó con Jonás después de orar en el vientre, dice la Biblia, del pez? Se arrepintió, pidió perdón a Dios, reconoció su pecado y dice la Biblia que Dios mandó al pez a que lo vomitase otra vez a la orilla. Y Jonás, ahora muy obediente, se fue. Ahora, en este capítulo 3, si usted tiene su Biblia en su mano, si tiene su libro de notas, lo invito a que tome notas, a que vea en la palabra de Dios y confirme lo que de aquí se predica es palabra de Dios también. Para que veamos la imagen, una imagen hermosa en el capítulo 3 de la gracia de Dios para aquellos que no la merecían, tanto de Jonás como de Nínive. Entonces, en el capítulo 3, ¿están conmigo, iglesia? Amén. Capítulo 3, versículo 1 dice la Biblia lo siguiente. Note, la palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez y le dijo, otra vez, léalo conmigo, la palabra del Señor vino a Jonás. ¿Por cuántas veces? La segunda vez. O sea, la primera vez el capítulo 1, capítulo 2, Jonás pide perdón, y ahora el capítulo 3, Dios vuelve a hablar a Jonás. Si usted tiene curiosidad,
Esta palabra en hebreo, en la palabra que usó este texto, se dice zenit. Esta palabra, zenit, quiere decir por segunda vez o una nueva oportunidad, segunda oportunidad. La palabra de Dios viene en un zenit, segunda oportunidad, como una orden divina. Jonás, vale más que me escuches ahora. Amén. Dios es un Dios de oportunidades, ¿lo creen? Yo creo que Dios es un Dios de oportunidad y siempre nos está brindando, dando, otorgando oportunidades que ni merecemos. ¿Cuánto debemos aprender nosotros de Dios como personas que no damos oportunidades, que no damos segunda ni tercera oportunidad a nadie? Bien dice el salmista, Salmo 55, versículo 2, lo siguiente: el Señor no deja a sus fieles para siempre, y nosotros sí. Pero Dios no, diga Dios no. Nunca deja a sus fieles caídos para siempre. Hay una diferencia. Yo no sé a usted, pero si los que me ven en línea o aquí, si nadie le ha dado una segunda oportunidad en su vida por sus errores, sus pecados, yo le quiero decir esta mañana que Dios sí se la da. Porque la Biblia dice que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y ese es el amor y la misericordia de Dios. Dios es un Dios de segundas oportunidades y de muchas más. Su amor no tiene límite porque su mensaje nunca va a cambiar. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. La palabra de Dios no cambia. Me encanta esta frase. Dios no, léala conmigo. Dios no cambia el mensaje, no lo rebaja ni al gusto de Jonás ni al gusto de los ninivitas. Dios no hace como nosotros, ni como los demonios que siempre quieren rebajar y acomodar a sus gustos el mensaje de la palabra de Dios. Dios no va a hacer eso. Amén. Dios no cambia su mensaje, nos guste o no nos guste. Pero Dios, su amor es grande y nos da un cenit todo el tiempo. ¿Sí se da cuenta? Debo confesar entonces que así como Dios vino a Jonás por segunda vez, también ha venido a mi vida muchas veces y me da otras oportunidades cada día. Aún sin merecerlas, el Señor me da una oportunidad, como se la está dando a muchos de ustedes hoy, tanto aquí como en línea. Yo creo que Dios nos está dando una oportunidad en este día. Desde el momento que respiramos y estamos sentaditos aquí, Dios nos dio una oportunidad. Y si usted está en línea, Dios le dio otra oportunidad. ¿Qué va a hacer con esta oportunidad? De eso vamos a explorar más profundamente esta mañana. Dios nos da oportunidades. Y sé que muchos no han querido ni rendirse ante Dios cuando Él nos está dando oportunidades. Porque siguen viviendo su vida de acuerdo a sus propios gustos y decisiones y como ellos quieran creer en cuanto a Dios. Por eso muchos siguen siendo desobedientes a Dios, metidos en el vientre del pez. Y hay que tener cuidado con esa actitud. En el capítulo 2, Jonás dijo algo muy interesante en su oración. Lo que dijo Jonás: lo que he prometido lo cumpliré. Amén. Sé que hoy habrán algunos de ustedes que dirán, porque lo digo yo también, si Dios me está dando una nueva oportunidad, sí, Señor, ya entendí, volveré a ti entonces, voy a hacer lo que tú me digas, lo que me has llamado a hacer. Eso es lo que dijo Jonás en el capítulo 2. Voy a hacer entonces lo que tú me digas. Y Dios le dijo: ahora sí vas a ir a Nínive. ¿Qué dijo Jonás? Sí, Dios viene a usted y a mí por segunda vez en esta mañana. ¿Cuántas veces se van a requerir para entender el mensaje de Dios?
Porque Dios es un Dios de oportunidades. Amén. ¿No le da gusto que Dios es un Dios de oportunidades? Si no, ya estuviéramos todos historia. Por eso démosle a Dios gracias en esta mañana. Dígale, gracias Señor por una oportunidad más. Y es más, te voy a dar una ofrenda de palmas. Puedo pensar. Cuando Dios le dio una segunda oportunidad a Pedro, ¿recuerdan? Pedro lo negó 3 veces. ¿Qué hizo Jesús después de la resurrección? Le dio una oportunidad, y además no solamente le dio una oportunidad, también le dio un ministerio. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo. Cuida de mis ovejas, cuida de mis ovejas. ¿Se da cuenta de lo que hace Dios? Me hace pensar también en estas segundas oportunidades, cuando aquel joven discípulo de Pedro llamado Juan Marcos, en el libro de Hechos capítulo 13, precisamente en el versículo 13, lo animo que en casa estudie y lea esta historia. Dice la Biblia que Juan Marcos, discípulo de Pedro, se separó de Pedro y de Bernabé en el primer viaje misionero de Pablo. Afectó el viaje misionero de Pablo, necesitaba a este joven, y entonces Pablo lo tiene que después rechazar por su desobediencia a Juan Marcos. Pero más adelante, tiempo después, quizás Juan Marcos entendió lo que hizo y entendió que Dios le estaba dando otra oportunidad. Entonces Dios le puso en el corazón a Pablo, y Pablo dice lo siguiente en 2 de Timoteo 4:11: toma a Marcos y tráelo conmigo, porque me es útil para el ministerio. Otra nueva oportunidad para Juan Marcos. Y gracias a esa oportunidad, ¿sabe quién fue Juan Marcos? Usted tiene el segundo evangelio escrito por él ahí en su Biblia. Escribió el evangelio de Marcos. Interesante las segundas oportunidades. Por eso Dios quiere hacer algo nuevo y darle una oportunidad a usted en este día, porque Dios quiere que usted haga algo para la gloria de Dios, que Dios está preparando para usted, si usted sigue escuchando la voz del Señor. Hay algunos de ustedes como yo, lo entiendo, no merecemos la gracia de Dios. No tenemos nada nosotros que darle, ni por qué merecer de Dios. Pero ¿sabe por qué Dios nos da su amor y su misericordia? Por pura gracia. Porque Él es amor. Diga, Dios es amor. La palabra del Señor vendrá a ustedes otra vez más como un cenit. ¿La quieren? Espero que sí la quieran. Espero que la desean la palabra de Dios. En el versículo 2 del capítulo 3, miren lo que le dice Dios a Jonás. Lo siguiente: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama allí el mensaje que yo te daré. Lea esas 2 palabras: levántate y ve. Y ve. Levántate y ve. Me encanta esta palabra en el idioma que se escribió en hebreo. Esta palabra en hebreo tiene un mensaje bastante interesante. Se llama kal. Levántate y ve. Levántate y cambia de actitud. Eso es lo que quiere decir Calcum. Suena como que Dios me dice: levántate y vete a Cancún. No es así, son bromas. Expresa un cambio de movimiento que denota un cambio de actitud. Jonás, levántate y cambia y vete, Jonás, a predicar ahora. Cambia esa palabra, calcumes, cambia tu estado estático, inerte, inútil, como una estatua que solo estás esperando de Dios, pero no accionas. Cancún. Levántate.
Esta fue la orden de Dios para Jonás: cambiar de actitud, de cobarde a miedoso, y miedoso a un valiente de Dios. Eso era Jonás antes. No quería, le tenía miedo a los ninivitas. ¿Recuerdan? Oh no, a esa gente no, es muy cruel. No, ahora no. Dios le cambia esa actitud. Ve. ¿Cuántos necesitan el Cancún? Yo lo necesito. Ve, dice Dios, camina, muévete. La expresión, el contexto antiguo de esa palabra ve es compórtate. Compórtate ahora como un profeta. Levántate y compórtate como un profeta. Ve. Te doy una nueva oportunidad. Por eso cada vez que Dios viene a usted en su palabra, le está dando una nueva oportunidad, un nuevo cenit para que haga calcún, se levante y camine hacia la voluntad de Dios. Amén. Entonces usted se puede parar y puede decir: ahora sí, Señor, lo entiendo. Ahora sí me voy a poner de pie. Ahora sí voy a caminar, porque tú me has sacado de la muerte, de las profundidades del pecado, de los 3 días que viví en el pez. Dame esa oportunidad para glorificar tu nombre. ¿No le parece hermoso el Dios de oportunidades? Sé que hoy en esta mañana algunos de ustedes, sé que el Espíritu Santo de Dios les estará hablando para que reconozcan que hay algo que Él quiere que usted deje, se levante y camine. Que se acerquen, por ejemplo, como Jonás ahora sí predica la palabra, que se acerque a alguien y comparta el mensaje de salvación. No puede ser que no lo digamos nunca a nadie. Oh, es el pastor el único que tiene que hablar de Cristo los domingos. Eso no es así. O a lo mejor Dios quiere que ese levantarse suyo sea el acercarse a alguien que usted ha ofendido, o el acercarse a alguien que usted ha dañado y le pida perdón entonces, para que Dios lo use. O quizás es el que se arrepienta de aquellos pecados que lo han dañado a usted, dañado a los demás, con una conducta que ha perjudicado quizás a toda una familia. Y Dios le está diciendo: levántate y deja esas actitudes que van en contra de mi voluntad. O a lo mejor Dios le está diciendo: levántate y sé generoso con la obra del Señor Jesucristo en la tierra. Quizás ustedes tendrán otra lista más larga, pero le estoy dando un ejemplo. Dios quiere que nos levantemos. Por eso no cierren sus oídos al Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo ponga su palabra en usted y le está diciendo: levántate y cambia, no diga: Señor, quita esos malos pensamientos de mí. No. Dios quiere que nos levantemos, amén. No podemos estar iguales. El diablo ha querido cerrar con tantas cosas en estos 2 años la iglesia del Señor, y bendito el pequeño remanente que se mantiene fiel en la casa de Dios. Lamento que muchos continúen en el pez grande. Jonás capítulo 3, versículo 3 dice lo siguiente, note, léalo conmigo. Jonás, dice la Biblia, se levantó, calcún, y conforme a quién, a la palabra del Señor, conforme, diga, a la palabra del Señor, fue a Nínive. Y era Nínive, dice el texto, una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Aurora se quedó pequeña. 3 días de camino, no sé si cuadra por cuadra, a lo largo, a lo ancho, no sé. Sé que Dios lo incluye en este texto. Era una ciudad grande,
porque quizás eran horribles, eran malos. Recuerda el primer capítulo, lo que les conté, lo que le hacían a los enemigos: los decapitaban, los despellejaban, los metían, abrían hoyos en las arenas y sin la piel, ahí los dejaban hasta que morían. Les sacaban las lenguas, les metían una estaca para que se desesperaran, se volvían locos las personas, cortaban las cabezas después que morían, y hacían pirámides con puras cabezas para mostrarle al mundo que ellos eran poderosos. Eran tan malas la gente de Nínive. Por eso Dios dice: eran grandes. Nínive, para los que no saben, exactamente está la ciudad de Mosul en Irak hoy en día. Dios llama a esta ciudad grande porque eran grandes también en influencia, grandes en poder, grandes en toda la cultura, importantes según ellos en su influencia religiosa. Ellos querían que todo el mundo adorara a sus dioses. Tenían dioses, muchos, como Nabú, Acera, Adad, y la lista es larga, y Baal. Por eso eran malos, porque adoraban al mismo diablo. Cuando no se adora a Dios, se adora al diablo. No hay término medio. Era una población enorme, sí, el epicentro de toda una cultura, rodeada de muros enormes, largos, anchos. No cualquiera podía entrar. ¿Y qué hizo Jonás ahora? Cuando recuerda capítulo 1, miedo, corrió. Ahora va y conforme a la palabra de Dios, diga, obedeció a Dios. Es que cuando usted tiene la palabra de Dios, no le toca otra cosa más que obedecer. Por eso los desobedientes no conocen la palabra de Dios. En el pasado no lo hizo. Cuando escuchó a Dios que le dijo: ve a Nínive, como muchos de nosotros en el pasado no queríamos entender el mensaje de Dios. Esta vez sí, calcum, nos levantamos, vamos. Podemos decir ahora: Señor, si tú me dices que lo haga, lo haré. Tú me dices que hable, hablaré. Tú me dices que dé, daré. Tú me dices que ame, amaré. Tú me dices que haga lo que sea. Señor, mi respuesta es sí, obedeceré. Con que tú lo digas es suficiente para mí. ¿No le parece hermoso cuando la iglesia es madura? Cuando usted lee la Biblia y usted la abre y Dios le está hablando, ¿qué va a hacer? No sé, a lo mejor eso es mentira. No, los cristianos tienen el Espíritu Santo y la Biblia dice que a través del Espíritu Santo, entonces la palabra del Señor es poderosa. Es poderosa como una espada de doble filo. Por eso Jonás ahora sí ya iba como gallo. Y dice la Biblia, versículo 4, Jonás entonces comenzó. Diga, comenzó. Se lo puse en rojo para que no se le olvide. Comenzó a recorrer la ciudad camino de un día. O sea, un día caminó. De un día. Y en su predicación decía: dentro de 40 días, Nínive será destruida. La palabra en hebreo, comenzó, se dice asab. Quiere decir asab, no solamente es como comenzar, quiere decir dejar, quiere decir soltar, desamarrarse. Amén. ¿Cuántos quieren asad de Dios? Soltarse, desamarrarse, dejar lo que nos hace daño. Si recuerda la oración de Jonás en el capítulo 2, la semana pasada él decía en su oración: aquellos que se aferran, ¿recuerdan?, a ídolos o vanidades inútiles, decía Jonás, pierden la gracia que podría ser de ellos. ¿Sí lo recuerda? Entonces Jonás, al obedecer a Dios ahora, él se despoja a Asab.
de lo que lo tenía amarrado, el miedo a perder la vida, la incertidumbre. Y tuvo Dios que sacudirlo y tirarlo al mar, tragárselo un pez y sacarlo el pez como un vómito por orden de Dios. Dejar el miedo, la inseguridad, es soltarnos muchas veces de aquellos que nos tiene amarrados, como dice el Salmo 37, versículo 8, deja la ira, asad, que deje el malo sus caminos, asad, amén, que dejemos esas cosas, dice el Señor. Algunos de ustedes van a necesitar, como yo, asad, desatarse, dejar, desenredarse, soltar algo que pueda hacer que está dañando nuestra relación con Dios y con los demás. Podría ser que estamos aferrados, como dijo Jonás, aferrados a los ídolos, y quizás ese ídolo somos nosotros mismos. No nos importa lo que diga la Biblia. Ay, si me gustó lo que habló el pastor este domingo, pero ya mañana, pasado mañana, el resto de la semana, se nos olvidó todo el mensaje de la palabra de Dios, porque tengo un ídolo adentro de mí. Podría que ser ese ídolo estar aferrado a una sensación de seguridad o control en las cosas que poseo, en mi dinero, en mi casa, en mi carro, en las cosas que me hacen sentir seguro. A eso estoy amarrado y no las puedo dejar. No tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para orar. Hay tanto que hacer en la casa, se nos va a caer el techo. Y es que su asad sigue creciendo y sus ataduras lo siguen amarrando hasta que un día entonces está postrado delante de ese Dios que lo único que va a hacer es destruirlo para siempre. Es posible que Dios está abriendo puertas nuevas para alguien. Quizás Dios te está diciendo, hay un nuevo empleo para ti, una nueva oportunidad. Yo quiero que prosperes, porque Dios nos ama y muchos nos aferramos a veces a cosas. Dios tiene ministerios para muchos, pero no nos gustan las inseguridades, queremos las cosas seguras. Y la Biblia habla de fe. Para el que cree, todo es posible. Amén. Puede ser que estés aferrado a la reputación, a lo que dirán los demás de ti, o que piensan otras personas de ti. Llegó a la iglesia alguna ocasión y sé que alguien me ha de recordar y estará resonándole esto en su mente. Llegan a la iglesia y sienten que toda la familia y los amigos le dan la espalda porque va a una iglesia donde se menciona el nombre de Jesucristo y se adora a Cristo. Y entonces te dicen, eres un traidor, estás abandonando lo que nos han enseñado. Pero no conocen el evangelio de Jesucristo, no conocen la palabra del Señor. Y entonces te encuentras inseguro. Si Dios te está diciendo, ven a mí, conóceme. Dios quiere que soltemos ese asad, porque Cristo es mejor que esos dioses. Amén. Quizás jóvenes están aferrados a su grupo de amiguitos que un día van a crecer como ustedes, y que no hacen otra cosa más que alejarte de las cosas del Señor, y te ponen en tu mente que no necesitas escuchar a tus padres porque son gente del pasado. ¿Para qué ir a una iglesia el domingo? ¿Para qué hacer esto? Eso ya pasó de moda, ahora somos nuestros propios dioses. Y empiezan a meterte cosas en tu mente y empiezas a alejarte más y más de Dios. Y eso no es lo que la Biblia enseña. Amén. Por eso, hermanos, jóvenes, yo mismo, hasta que no soltemos esas cosas que nos tienen amarrados, nunca podremos entonces salir y glorificar como el Señor quiere, libres, y anunciar su mensaje de santidad. Porque el mensaje de Dios es bueno para todos. Amén. Por eso pienso en Jonás caminando por aquellas calles peligrosas y diciendo, ¿se puede imaginar a Jonás como yo en una película? Todo un día de camino y él en su mente diciendo,
Híjole, ¿cómo le hablo ahora a esta gente mala? Ya imagino Jonás pasando por una cantina y le sale un peludo lleno de tatuajes ahí. Un de estos de ninivenos con un espadón largo, y Jonás se queda, híjole, ahora sí soy hombre muerto. Ahora sí, ¿cómo le voy a predicar a este hombre? Son malos, odian a los hebreos. No, aquí me van a despellejar ahora mismo. Puedo pensar en Jonás, ¿qué tipo de sermón le digo a este hombre ahora que lo haga feliz? Porque tiene una cara de pocos amigos. ¿Cómo lo hago feliz? Como muchos predicadores hoy en día, ¿qué digo para que la gente sea feliz y no se me vayan de la iglesia? ¿Cómo los entretengo? Ya sé. Habrá dicho Jonás, voy a predicarles un mensaje motivacional. ¿Sí me entienden? Si tu vida está vacía y sin sentido, ven a la iglesia y todo te irá mejor y tendrás éxito. O tal vez Jonás habrá dicho lo siguiente: tengo los 3 pasos que no fallan para que seas feliz. Paso número 1, deja de ser malo. Paso número 2, piensa en algo que te haga feliz. Paso número 3, no te preocupes, solo sé feliz. No, pues así cualquiera, ¿verdad? Eso no es lo que la Biblia dice, iglesia. Ese no es el mensaje de Jonás. No, para nada. Note que ahora la obediencia de Jonás fue perfecta. No la dejó para otro día. Comenzó, ahora se portó como un verdadero profeta, amén. Portavoz y embajador de Dios. No añade ni quita una sola letra al mensaje que Dios le había encomendado que proclame. No estaba ahora queriendo hacer felices con un mensaje a la gente de Nínive, sino dijo, en 40 días el Señor destruirá esta ciudad. Por eso, iglesia, les quiero decir lo siguiente. Si nuestra predicación no tiene el efecto que debería de tener, es porque no predicamos con autoridad y convicción el mensaje que nos ha encomendado el Señor. ¿Sí me entiende? Si no tenemos esa autoridad, es porque no tenemos esa integridad. Deje que las consecuencias del Señor, cuando usted habla de Cristo, usted hágalo, amén, sin temor, como un valiente de la iglesia del Señor. Yo sé y lo he escuchado, yo sé que pasa. Dios pone personas en nuestro caminar para hablarles de Cristo y muchas veces nos da miedo. Ay, no quiero que se ofenda. Jonás no tenía problemas en eso ahora. Tenía el Espíritu del Señor. Su predicación decía, en 40 días, dentro de 40 días será esto todo destruido. La palabra que usa Jonás en el idioma antiguo es nepaquete. O sea, ni pa' paquete van a quedar. Ni paquete. Quiere decir esa palabra, cambiar de lugar, transformar, darle vuelta a todo. Es como que agarre una tortilla y la ponga del otro lado. Se acabaron ustedes en la manera que pensaban. Una palabra fuerte, nepaquet, un mensaje corto dentro de 40 días. Eso es todo lo que andaba diciendo Jonás. Dentro de 40 días se va a acabar esto. Dentro de 40 días se va a acabar esto. Y todo el mundo lo escuchaba. No andábamos con rodeo. ¿Cómo se siente, hermanita, hermanito? ¿Le puedo decir algo de Cristo? No, ok. No, Jonás, no. Ahora no. Pues cuando el Señor te saca del pez, ya sabe lo que vas a hacer. El mensaje no era fácil, corto, pero también ofensivo y directo para el mundo. La misma expresión nepiquet que usa Génesis 19 cuando Dios destruye a Sodoma y a Gomorra. En 40 días serás volteada, derribada, destruida, cambiada para siempre.
40. A ver si en esta cuaresma nos hace meditar más en el amor de Dios. 40 días. Desde el momento que Jonás abrió la boca y dice, dentro de 40 días, entonces el tiempo de Dios comenzó a correr. Por eso, iglesia, también la misericordia de Dios tomó ya acción. La misericordia de Dios es una oferta, pero tiene límites también. Porque la Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán. La misericordia del Señor es hermosa, pero usted no sabe si mañana usted amanece. Hay un límite. Usted no sabe si pasado mañana ya no está con nosotros. Por eso la misericordia de Dios es hermosa y es para ahora, no es para mañana. Algunos que quizás me están escuchando están en el día 25 de la misericordia de Dios o en el día 39. El tiempo de Dios y Dios nos está dando una nueva oportunidad. Un nuevo, ¿se acuerdan la palabra en hebreo? Zenit. Lamento que esto no sea los 3 pasos que quiera hacerle feliz en esta mañana, que gustaría escuchar, pero este mensaje puede ser el único paso hacia el arrepentimiento que necesitas escuchar, porque la Biblia dice en Hebreos 13:15, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan las piernas de estar sentado. Amén, ¿verdad que no? No endurezcan su corazón. Bien dice Pablo en 2 Corintios 6:2, he aquí la hora y el día de salvación, hoy. O sea, en otras palabras, iglesia, el tiempo de Dios está, hágale, escuche, tic, 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 se acercan los 40 días. 40 días comenzaron desde la cruz del Señor. Ustedes y yo tenemos una eternidad para pensar cuándo me cae el 20 para creer en Dios y entender su palabra. No la tienen. Por eso Isaías es fuerte y directo. En el capítulo 55, verso 7 dice lo siguiente: que deje el impío su camino, y los malvados sus malos pensamientos, que se vuelvan al Señor nuestro Dios, y Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar. ¿Con qué? Con generosidad. Por eso no hay en esta tierra alguien que diga, Dios no me puede perdonar. Sí puede perdonar, porque el amor de Dios va con el reloj de Dios también. Por eso Mateo 13:50 dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes en el día del juicio final, si no escuchamos el tic, tic, reloj de Dios. Los que conocían a los ninivitas en aquel entonces jamás iban a creer lo que estaba pasando. ¿Se imaginan los otros pueblos cuando digan, esa gente de Nínive ha cambiado? ¿Se imaginan los otros pueblos? ¿Qué dirían? ¿Qué cree que dirían? No, ¿cómo? ¿Esos sanguinarios cambiaron? Jamás, ¿verdad? ¿Cómo? Eso no puede ser, esos no cambian. Es interesante. Por eso, déjeme leerle esto. Todos, dice el versículo 5, todos los habitantes de Nínive, ¿a quién le creyeron? A Dios, y decretaron, dice la Biblia, ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron ¿de qué? De cilicio. Note esto, iglesia, ellos ni le creyeron a Jonás. ¿A quién le creyeron? A Dios.
¿A quién le cree usted? ¿A mí o a Dios? Diga a Dios. A Dios hay que creer. Ellos creyeron a Dios y me encanta esta expresión. Creerle a Dios. A veces creemos bobadas que el mundo dice o personas dicen o grupos religiosos dicen, pero no le creemos a Dios. La palabra, perdónenme, yo no sé hablar hebreo ni esta es clase de hebreo, pero me encanta cuando preparo un sermón encontrar las raíces de las palabras. Y esta palabra creyeron a Dios, me encanta, Yaminu o Wayaminu Beheloim. Le creyeron a Dios, ¿no le parece hermoso? Eso quiere decirse en el español común, eso es como estar firmes en lo que me estás diciendo. Estoy seguro que lo que me estás diciendo es verdad, por eso tengo fe en lo que me estás diciendo. Eso es lo que estaba pasando ahora en Nínive. Estaban creyendo a Dios y no a Jonás. Muchos no creen o no le creen a Dios, pero creen lo que el mundo dice que está bien. Por eso la Biblia dice que en los últimos tiempos a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. Esa misma expresión Yaminú es lo que dice en Génesis 15:6. Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. ¿Le cree usted a Dios? Entonces hay un cambio. Aceptaron como bueno esta gente y lo verdadero, lo que Dios decía por medio de Jonás. Se arrepintieron y dieron muestra de arrepentimiento. Entonces la reacción de los ninivitas fue increíble, porque ellos oyeron un mensaje de destrucción, ¿verdad? 40 días serán destruidos, en 40 días se acabará todo. Ellos tenían otros dioses, recuerdan, prácticas desagradables, eran crueles delante de Dios mismo. Pero al escuchar el mensaje alarmante de la predicación de Jonás, renunciaron a sus dioses y a sus prácticas, creyeron el mensaje divino. ¿No le parece glorioso esto? Entonces creo que la iglesia de hoy necesita mensajes así, para que apreciemos entonces lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y apreciemos el amor y la misericordia de Dios de una manera más gloriosa y no religiosa. Podamos apreciar el sacrificio de Cristo, porque Él lo dio todo por nosotros, y nosotros parar de jugar a la religión. Eso es lo que Dios quiere, que apreciemos su amor. Nos gusta saber, sí, qué lindo esa historia de Jonás. La enseñamos en la escuela, la dominical. Yo lo aprendí desde niño. Jonás cayó en la barriga del pez, en el vientre del pez. Y verdad, nos gusta. Y vemos como el milagro más grande de que el pez vomitó a Jonás. No, iglesia, ese no es el milagro más grande. ¿Sabe cuál es el milagro más grande? Que toda una ciudad se arrepintió de sus pecados por la proclamación de la palabra de Dios. Ese es el milagro. Esa es la evangelización más hermosa que usted puede ver en el Antiguo Testamento, cuando toda una nación se convirtió al Señor. Si usted no quiere creer mis palabras, está bien, yo lo entiendo, no lo haga. Pero lo que dice la Biblia es mejor que lo escuche y lo crea. Que lo crea. Muchos pueblos alrededor no lo entendían. Muchos pueblos alrededor dijeron: no, esos ninivitas, no, eso no puede ser. No creemos lo que Dios puede hacer. Es como decirle, no sé cómo darle un ejemplo que me entienda. Es como que yo les diga, ¿cómo se llama ese cantante famoso ahorita, hispano? Bad Bunny. Es como que decirle: Bad Bunny es cristiano y canta alabanzas al Señor y en sus conciertos predica. ¿Qué van a hacer la mayoría de la gente? No, hasta van a llorar para que no haga eso. O es como decirle: todos en Hollywood aman a Cristo. La gente diría: no,
Es lo mismo con Nínive. Por eso Dios hace cosas extraordinarias, porque Él es extraordinario. Por eso, avanzando en el versículo 6, cuando la noticia llegó hasta el rey de Nínive, se levantó de su trono, de su poder, se despojó de sus ropas reales, vestidos, y se cubrió de cilicio y se sentó ¿a dónde? Un rey sentado en cenizas, un rey despojándose de su ropa. Es que ahora delante de Dios todos son iguales. Somos pecadores, destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23. Desde el rey hasta el menor, arrepentidos de sus pecados. Porque Dios no se fija en la púrpura de nuestras vestimentas, sino de un corazón contrito y humillado. Así dice la Biblia. Por eso muchos dioses en este mundo buscan lo externo. Se vistieron de cilicio. La palabra cilicio se dice sakim. Es como un costal, es como un manto, pero era hecho de pelos de camello y de pelos de cabra. Y cuando estaban arrepentidos, cuando la gente de aquel entonces se arrepentían, tenían dolor por algo, se ponían cilicio. Era esa piel que picaba a sus cuerpos, porque no se ponían más nada, solamente eso. Y se sentaban en cenizas para mostrar su arrepentimiento, su dolor por lo que habían hecho. El rey y toda la nación tenían el mismo dolor por haber sido crueles, malos. Recuerdan, despellejaban a la gente. Y solo escucharon un mensajito corto, que dijeron: cambiemos. Entonces apelaron a la misericordia de Dios. ¿Cuánto nos hace falta a nosotros ser como esta gente? Pero no, para arrepentirnos. Pero lo que me encanta saber es que no necesito ya piel de camello ni de cabra, ni sentarme en cilicio para recordar que soy un pecador. Tengo a Cristo resucitado, que murió en la cruz y me recuerda que Él me ha perdonado todos mis pecados. Y Él me da entonces la paz a mi alma. Ningún hombre, decía la Biblia, ni animal, ni tampoco ningún buey, ni oveja debe probar bocados, todos en ayuno. Por eso el versículo 8 dice: al contrario, hombres y animales por igual deberían cubrirse de cilicio y clamar a Dios. ¿Con qué? Con todas las fuerzas. Clamar. Cuando uno se arrepiente, uno clama a Dios. No es una oracioncita como muchos decimos el Padre Nuestro. Ofendemos a Dios cuando oramos sin pasión, sin convicción. Apártense cada uno de su mal. Mire lo que dice el rey: mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Recuerdan? Eran violentos. Que todos clamen a Dios. Diga, que todos clamen a Dios con todas las fuerzas. Quizás, dice la Biblia, quién sabe, dice el rey, tal vez Dios se arrepienta y el ardor de su ira se calme, y entonces no pereceremos. Wow. ¿Quién sabe si Dios nos está dando un cenit, una segunda oportunidad? ¿Quién sabe si Dios le está dando una segunda oportunidad? Porque Dios está viendo su clamor. Si hay clamor en usted, es cierto que Dios le está dando una segunda oportunidad. Y si no hay clamor, hay 40 días que se están acabando. Por eso me duele la iglesia de hoy. Me duele la iglesia del Señor, porque no tomamos a Cristo en serio. Siento pesar, se lo digo con todo mi corazón, siento pesar porque la iglesia ha olvidado a su primer amor. Siento pesar porque muchos cristianos que se llaman seguidores de Jesús no siguen a Jesús. Quisiera ver una iglesia comprometida a un 100%. Siento pesar
que muchos aún no conocen la diferencia entre la santidad y la mundanalidad. No sienten pesar ellos cuando ofenden a Dios. Reciben los beneficios de Dios a través de los sacramentos, como el bautismo y la cena del Señor, y nunca los vuelvo a ver después de bautizarlos. Solo quieren el favor, pero no la obediencia a Dios. Y siento pesar. Siento pesar cuando la iglesia prepara tantos proyectos de educación cristiana, escuela dominical para niños, jóvenes y adultos, y la iglesia no participa. Siento pesar. Me duele como pastor. Me parece ver a una Nínive surgir de nuevo. Entonces me arrepiento y le pido perdón a Dios. Porque quizás muchos aquí no son sensibles a las necesidades de otros, de los pobres. Se nos pudren, se nos echan a perder los alimentos, porque no hay quien los reparta, los lleve. Le pido perdón a Dios porque muchos de aquí se han dedicado a adorar a sus propios dioses en vanidades. Yo mismo le pido perdón por eso. Cualquier excusa usamos para no venir a la casa de Dios. Dice que la pandemia, pero afuera todo está igual. Salen, comen, se divierten, van aquí, van allá y no hay temor, pero a la iglesia del Señor le tienen miedo. Como Jonás, muy lejos del llamado de Dios, y eso duele. Pido perdón a Dios. Porque no tememos a Dios. El Evangelio de Cristo es una religión más. Jóvenes, adultos, miran las cosas de Dios como que fuera una opción. Me tocó conocer esto, mañana me enseñan esto, pasado mañana me enseñan esto. No hay convicción. Y el reloj de Dios continúa, no para. Tic, 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 tic. Un día va a venir. Un día va a venir. O usted va a morir y yo voy a morir. Y la Biblia dice que después de la muerte el juicio. Yo quiero estar en el cielo, pero quiero que usted también esté en el cielo. Y que toda su familia esté en el cielo. Y me duele. Y me arrepiento. Quizás no he sido un buen pastor. Quizás no he enseñado como el Señor quiere que enseñemos. No sé. Quizás muchos dirán, no, pastor, no es cierto, usted sí lo es. No sé. Me preocupa el futuro de esta iglesia. Se lo digo con todo mi corazón. Porque parece que no la amamos. Ahora, yo le doy gracias a Dios. De verdad le doy gracias a Dios también. Porque hay quienes la aman, de verdad. Familias la aman, muy pocas. Cuidan de la casa de Dios. No desaprovechan la misericordia de Dios. Y están ahí, fieles a Dios. Por eso los quiero exhortar, porque yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana voy a estar con usted. Yo no sé mañana usted va a estar aquí. Pero este es mi día de Nínive. El Señor va a venir. Y hoy tenemos que estar a cuentas con Dios y pedirle perdón.
Por eso al terminar este sermón del capítulo 3 de Jonás, en el versículo 10, dice la Biblia, y al ver Dios, me asusta esa palabra, y al ver Dios, Dios ve, Dios mira, Dios lo ve, lo que hicieron, y que se habían apartado de su mal camino, también se arrepintió también Él se arrepintió de haberles el daño que les había anunciado. Y desistió. Dios desistió. Me hace pensar en la cruz de Cristo. Dios les dio una segunda oportunidad, y oro para que a medida que se acercan los 40 días nuestros, Dios nos dé una segunda oportunidad. Y que este año sea una iglesia que escuche a Dios, que se parezca a Jesucristo. Qué bueno que ya no nos tenemos que vestir de silicio ni de cenizas, porque tenemos a Cristo, que es nuestra vestidura. Y lo dice Pablo en Gálatas 3:27, por si piensa que son mis palabras. Pablo dice, porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. ¿No le parece hermoso? Así que, iglesia, con este mensaje de Jonás 3, espero que reflexionen. Dios nos está dando una nueva oportunidad. No la desprecie. Y quizás alguien en línea también. Dios está dando una segunda oportunidad. Venga a Jesucristo. Él está esperando. Amén.